Muy buenas tardes. En Puerto Rico la prostitución es un delito menos grave. Escuche bien que en raras ocasiones ocupa la atención de las autoridades. Una de las formas más comunes de la prostitución es las mujeres sin hogar, muchas de ellas adictas a drogas que encuentran en vender el sexo como el único modo de sustento. Aunque esta situación es muy triste y dolorosa, hoy en Noticel Investiga nos concentramos en la forma de prostitución donde se reclutan mujeres en Puerto Rico para llevarlas a Dubái. Allí reciben miles de dólares a cambio de sexo y de llevar a cabo cualquier deseo fetiche de los pagadores. El perfil de estas mujeres que viajan a Dubái es muy diferente a las mujeres sin hogar y adictas, que para poder comer necesitan prostituirse. Las mujeres que viajan a Dubái y a otras partes del mundo lo hacen para poder mantener un estilo de vida lujoso, para pagarse operaciones estéticas y para ostentar una riqueza ficticia. Hoy en Noticel Investiga exploramos el mundo de las prostitutas boricuas en Dubái y para aclarar nuestras dudas nos acompaña el investigador privado Fernando Fernández, también el sargento de la Policía de Puerto Rico Víctor León Colón y el licenciado Ernie Cabán Santiago. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Noticel Investiga. Hoy analizamos una controversia que se ha ventilado en las redes sociales, pero que por razones inexplicables las autoridades locales y federales tienden a ignorar. Hoy exploramos lo que persiguen las mujeres de Puerto Rico cuando deciden viajar a Dubái a prostituirse. Dubái es el principal centro urbano del Emirato Árabe. La ciudad está ubicada en la bahía del Golfo Pérsico. Su localización ofrece, escuche bien a sus visitantes, una experiencia turística combinada con actividades acuáticas, diversión en el desierto y una vida nocturna que solo se vive en la ciudad de Las Vegas. En el 1966 se descubrió petróleo en la región donde ubica esta ciudad, lo que provocó su evolución de un pequeño pueblo pesquero a un importante centro de intercambio marítimo, comercial y financiero. Dubái es hoy una de las ciudades más ricas y modernas del mundo, contando con los edificios más altos en el Medio Oriente y con los 2 hoteles más altos del mundo. Dubái se desarrollan los proyectos residenciales más lujosos del mundo, que apelan a inversionistas internacionales, proveyéndoles grandes cantidades de servicios, comercios y atracciones, además de abrirles grandes oportunidades de negocios y una variedad peculiar de ofertas residenciales. Esta hermosa ciudad tiene un lado oscuro. Algunos millonarios en Dubái, en combinación con criminales locales, han desarrollado una modalidad, escuche bien, de reclutar modelos y personalidades de Instagram para llevarlas a Dubái y a otros lugares del mundo árabe para prostituirse. En el clandestinaje, a estos viajes le han puesto el nombre de vacaciones sexuales. Sin embargo, en las redes sociales lo llaman, escuche bien, Dubái Porta Potty. Sí, escuchó bien, Dubái Porta Potty. Si le quita la palabra Dubái, lo que le queda es Porta Potty. Un Porta Potty no es otra cosa que un toilet portátil. Lo que finalmente le llamamos en Puerto Rico una letrina. Escuchó bien, una letrina. Este nombre se le ha dado a estos viajes porque uno de sus actos fetiches favoritos de los hombres que contratan a nuestras compatriotas es la coprofilia. La coprofilia define el uso de excrementos para obtener excitación y gratificación sexual. En algunos casos puede implicar
solo defecar encima de la pareja. En ocasiones, esta práctica llega hasta ingerir excremento. Bueno, como es de imaginarse, el acto de defecar está relacionado con el de orinar. Así que estos actos sexuales también acompañados de la urofilia, esto no es otra cosa que orinarle encima a la pareja para obtener un placer sexual. Los viajes Dubái-Porta Potty son una práctica más común de lo que usted puede imaginarse. Sin embargo, la secretividad es obligatoria en esta transacción. Algunas de las participantes de esta actividad han relevado a todo esto, nos han contado que en la isla existen varios promotores que reclutan modelos, artistas y participantes de concursos de belleza, celebridades, para introducirlas en este mundo prohibido de la prostitución internacional. Aunque muchas de las mujeres utilizadas para este esquema de prostitución son puertorriqueñas, recientemente y lamentablemente, algunos de los promotores también están buscando reclutar venezolanas, dominicanas y modelos en Florida y New York. Los clientes saudíes tienen unas exigencias que obligan a los promotores a buscar continuamente chicas nuevas para introducirlas en este negocio. Estos promotores contactan a estas mujeres jóvenes diciéndoles que van a participar de fiestas en Dubái con todos los gastos pagos, y esta conversación evoluciona hasta convencerlas de alquilar su cuerpo y llevarlas a involucrarse en actos sexuales los más desagradables que usted se puede imaginar. Noticel Investiga pudo examinar varios de estos intercambios mediante mensaje de texto, y la realidad es que ninguno puede presentarse al público. El contenido sexual y el menosprecio a la mujer son más que evidentes, y por respeto no lo hacemos. De hecho, el intercambio de textos es peor que el video que posteó en las redes sociales la modelo Aliana Lozada González, mediante el cual confirma a su contratista árabe que visitará Dubái para complacerlo sexualmente a cambio de dinero. Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex. I agree to have sex with his virgin 30 years old brother. And Mr. Ali is paying me $50,000 US for this. And thank you so much, Mr. Ali, for the invitation, and I can't wait to finally meet you. A estos millonarios de Arabia Saudita no buscan las llamadas escoltas profesionales, ni prostitutas conocidas, ni estrellas de películas pornos o las bailarinas strippers de ordinario. Les gusta lo que ellos mismos llaman la carne fresca. Y cuanto más nueva es la chica en esta fiesta en Dubái, más dispuestos están a pagar grandes sumas de dinero. Si uno de estos árabes millonarios se percata de que un promotor les ha enviado una escolta profesional o una bailarina stripper, esto le costará el no poder hacer negocios con ese promotor. Los promotores también hacen un seguimiento de todas las chicas y con qué grupo de clientes han estado para poder decirle a los saudíes que solo han visitado una o dos veces antes a Dubái. Aunque muchas de las mujeres utilizadas para este esquema de prostitución son puertorriqueñas, los clientes saudíes tienen unas exigencias que obligan a los promotores a buscar continuamente chicas nuevas para introducirla en este negocio. De hecho, la periodista Mili Canjiano escribió una columna sobre este tema donde cuestiona ¿qué hace una chica que está desempleada o estudiando visitando Dubái 2 y 3 veces al año? En ocasiones, el tema de las modelos boricuas en Dubái ha trascendido la secretividad. Y por controversia entre modelos, los insultos que se lanzan van dirigidos a quien ha ido a Dubái. ¿Y cuántas veces?
Ese es el caso de la modelo Mimi Pavón, quien acudió a las redes sociales para señalar la red de prostitución entre Puerto Rico y Dubái. A través de su cuenta de Twitter, Mimi Pavón dijo: estoy de acuerdo con los movimientos de cero tolerancia al acoso sexual, pero ojo, hay muchas mises conocidas que han disfrutado de los famosos viajes a Dubái a modelar, bailar o cantar, o cuando eran viajes que en realidad eran viajes de escort. Ojalá alguna hable de eso. Para entrar en detalle sobre esta industria ilegal, hoy nos acompaña en entrevista el investigador privado Fernando Fernández, y que está aquí con nosotros. Bienvenido. Saludos, gracias por la invitación. Quiero hablar referente a cómo sería una investigación de índole internacional cuando una de estas chicas, ¿verdad? Y supongamos que ustedes tienen un cliente que los contrata para vigilar a una de estas chicas que se van para Dubái. ¿Cómo sería la logística de esto? Pues mira, en ocasiones lo que ocurre es que quien nos contrata pues puede ser el padre o la madre de esta chica que tiene algún tipo de preocupación de lo que va a estar haciendo su hija en este otro país extranjero. Y nosotros lo que hacemos básicamente es que una vez estamos contratados, empezamos al principio una logística para poder determinar las leyes del país, la cultura, los recursos necesarios que tendríamos que tener en el país para poder darle una vigilancia y un seguimiento efectivo para saber a dónde van y con quién se relacionan. Y todo comienza en el aeropuerto de ese país. ¿Qué es lo que hacemos? Pues verificamos, ¿verdad?, la logística de ese aeropuerto, las entradas, las salidas, para poder determinar por dónde pueden salir, y con los recursos locales empezamos a darle seguimiento. Una vez la persona sale del aeropuerto, pues se evita perderlo y se le da continua vigilancia tomando video y fotos de las actividades de la persona. ¿Qué hay si ustedes, el padre o el cliente de ustedes, le pide que le haga un ofrecimiento directo a esta persona que es de dinero? ¿Ustedes pueden llegar hasta ese punto también a tener grabaciones ya sea de su dormitorio y cosas así? ¿Ustedes pueden llegar hasta un punto que la policía regular no pueda hacerlo? Pues normalmente podemos llegar a ciertos puntos, ¿verdad?, que a lo mejor la policía, por la cuestión de las leyes tanto locales o de ese otro país, fuera un poco imposible. Pero lo que tú mencionas se conoce como un decoy, como una carnada. Básicamente lo que hacemos es que dentro de los recursos que utilizamos, buscamos a alguien que le haga algún acercamiento a la persona de amistad y, ¿verdad?, para tratar de determinar hasta dónde llega la chica con esa carnada que le estamos enviando, para verificar la integridad y los valores y la moral de esa chica cuando se le hace ese acercamiento. Cuando hablamos de Dubái, hablamos de personas de mucho poder y mucho dinero. ¿Cómo ustedes harían una investigación de esta índole cuando hablamos que estas personas tienen seguridad las 24 horas, tienen unos recursos que una persona que viaja normalmente a Dubái a disfrutar de sus hoteles no va a tener? Pues mira, ahí entra, ¿verdad?, que es bien importante que la persona sepa que es costoso. O sea, este tipo de investigación internacional no es económico. Envuelve, ¿verdad?, poder tener buenos recursos locales. Este servidor, debido a que pertenezco a varias organizaciones a nivel internacional, tengo recursos en muchas áreas del mundo. Entonces, pues con los recursos que ya están conectados, pues es más sencillo de esa manera infiltrarnos para poder obtener más evidencia. Ahora, en efecto, va a depender, ¿verdad?, de hasta dónde se puede llegar en ese país con las leyes, quién nos contrata, la cantidad, ¿verdad?, de recursos que pudiéramos utilizar. Y cuando digo recursos, no solamente me refiero a los equipos encubiertos, cámaras ocultas que pudiéramos tener, también me refiero a las personas que estén bien conectadas en ese lugar para poder obtener la evidencia necesaria. En estas fiestas, ¿ustedes se pueden llegar a infiltrar? Si pudiéramos entrar a la misma fiesta, a la misma organización, pudiéramos colocar algún tipo de cámara oculta en el cuerpo del investigador para tomar visuales. Pudiera llegar a ser. O sea, que hasta ese punto ustedes pueden llegar. Se puede llegar hasta ese punto, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, dónde es la fiesta, qué es lo que está ocurriendo. Si ya fuera en una habitación privada, pero si a la misma vez hay muchas personas y está todo el mundo ahí y se vuelve una fiesta loca, pues probablemente es bien seguro que pudiéramos tomar muchos visuales de adentro, ya que hay mucha gente. Y a pesar de que fuera tal vez una habitación, al haber tanta gente, pues pudiera tener menos expectativa de privacidad en ese aspecto.
En algún momento dado, ¿ustedes han tenido un cliente que les pida este tipo de investigación? Sí, hemos tenido clientes que nos han llamado para hacer este tipo de investigación, sobre todo ha sido también un poco a la inversa, donde personas viajan a otros países, por ejemplo como Colombia, a este tipo de viaje de prostitución, pero van a utilizar las prostitutas de ese otro país. En este tipo de casos que se menciona, es totalmente a la inversa, están reclutando chicas, ¿verdad?, para llevárselas allá, y se dan muchos casos donde hay padres preocupados, inclusive familiares ayudan a los padres porque están muy preocupados por el ambiente en que se desenvuelve la chica. Yo le agradezco toda esa información al respecto de estas investigaciones de índole privada. Obviamente sabemos que la policía puede llegar hasta cierto punto, pero ustedes pueden ir un poco más allá. Por eso esta invitación en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticel Investiga. Muy buenas tardes y gracias por continuar nuevamente con nosotros. Ahora, para abundar más sobre el tema, en la mesa de discusión el día de hoy se encuentra el licenciado Ernie Cabán Santiago, ex fiscal estatal y ex fiscal especial independiente, ahora profesor y también analista radial en WKQ. Buenas tardes, licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, encantado. Licenciado, estamos abundando referente al tema de la prostitución en Puerto Rico y de estos viajes que hacen varias puertorriqueñas a Dubái, específicamente también a prostitución. Quiero saber, en torno a su experiencia legal, ¿qué leyes acobijan a estas mujeres que se van a prostituir fuera de Puerto Rico? Bueno, sí, la prostitución está prohibida aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Es un delito menos grave. Menos grave, así es. Y hay unas modalidades graves también de los delitos, pero... ¿Cuáles son esas modalidades y disculpa que lo interrumpan, graves en este tema? Bueno, por ejemplo, en los casos de que se prostituya a un menor, que se someta a un menor de edad a la práctica de la prostitución, eso sería un delito grave. Que se haga una servidumbre involuntaria de un menor, pues también sería un delito grave. Con relación a las casas de prostitución, el mero hecho de tener un menor de edad en una casa de prostitución que tenga menos de 18 años también configura un delito. La mera presencia de una menor en una casa de prostitución y también pues una modalidad pues que conlleva unos agravantes. Pero la prohibición de la prostitución cae dentro de la limitación territorial de Puerto Rico. Okay. Las actividades que se lleven fuera de los límites territoriales de Puerto Rico, pues no hay al alcance de los tribunales de la ley en Puerto Rico. No hay jurisdicción. Para procesarla, no hay jurisdicción. No obstante, desde el punto de vista federal podría haber jurisdicción dentro del comercio interestatal, la prostitución en ese sentido, pero sería ya una jurisdicción federal. ¿Y cómo se manejan esos casos específicamente? Porque de verdad prácticamente se le ofrece dinero a estas mujeres, extorsionan a estas mujeres para llevarlas a prostituirse, porque eventualmente allá es que se le hace la oferta como tal. Lo que simplemente le ofrecen aquí en Puerto Rico es: vas a pasarla bien, esto es, vas a visitar Dubái, y una vez llegan allá es que le hacen el ofrecimiento. Ok, exacto. Bueno, desde ese punto de vista, si ese acuerdo de prostitución se realizó en Puerto Rico, pues hay jurisdicción estatal. Eso está prohibido, prostituir, promover la prostitución de otra persona, de una tercera persona, aunque la tercera persona tenga consentimiento, consienta ese acto. ¿Ves? Si ese acuerdo se establece aquí, pues entonces hay jurisdicción en Puerto Rico y estamos hablando de un delito grave de 3 años el que practique ese tipo de actividad. Lo que es el delito menos grave es realizar la prostitución en Puerto Rico. ¿Qué hay de los promotores, los que reclutan a estas muchachas? ¿A qué se exponen estas personas? Exacto, eso también es un delito grave, es un delito que se exponen hasta 3 años, aquel que promueva, que sirva como promotor a otras personas para que se prostituyan. Es el mismo delito grave en este caso y sería, si se da ese acuerdo en Puerto Rico,
aunque el acto se realice fuera de Puerto Rico, se configura el delito aquí en Puerto Rico y podría ser procesado por delito grave. Obviamente sabemos que el Departamento de Justicia, además de estar atestado de casos de diferentes índoles, sabemos que pues a estos casos específicamente no se le da esa importancia que requiere. Sabemos que hay reclutadores que no solamente son puertorriqueños, sino que provienen de Sudamérica y de Centroamérica para venir aquí a reclutar a esas personas. ¿Ya cómo se maneja eso cuando una persona fuera de Puerto Rico, no residente de Puerto Rico, viene a reclutar aquí? ¿Ya eso es de índole federal? Bueno, puede ser de índole federal, pero puede ser también de índole estatal, porque se comete el delito donde se configura el acuerdo, donde se configura la negociación. Aunque se esté realizando desde afuera la actividad o la llamada o la gestión, si el consentimiento se presta en Puerto Rico, habría jurisdicción estatal también, además de la jurisdicción federal. Obviamente, pues la jurisdicción federal pues está por encima de la estatal. Ellos lo procesan primero que el foro estatal, pero no pierde jurisdicción en Puerto Rico si el delito se configuró en Puerto Rico, aunque el autor, el que propone, esté fuera de Puerto Rico. Tiene el alcance, la jurisdicción para llegar hasta donde él. No quiero entrar en méritos de un caso en específico, pero usted como ex fiscal, a su mesa, a su escritorio, ¿llegó algún caso de esta índole donde existe no solamente la prostitución en Puerto Rico, sino también el traslado de estas chicas? ¿Algún momento dado tuvo en sus manos un caso de esta índole? No, y de hecho no son muchos casos, tanto los delitos de prostitución como los traslados o la promoción, pues no son delitos regulares que se cometen, porque de ordinario son delitos difíciles de probar, es como la prostitución. La prostitución es un acto que se da entre dos personas dentro de una privacidad, un acuerdo que llegan dentro de una privacidad donde no hay testigos. Y es bien difícil probar un caso de prostitución porque tendría que ser testigo una de las personas involucradas en el acto de la prostitución, porque de ordinario esto se da en secreto, no al frente de terceras personas, o que intervenga algún agente encubierto y forme parte de la propuesta prostitución. Y lo mismo ocurre con los que promueven, están haciendo un negocio privado que no se hace público, se hace en secreto, y de ordinario no hay terceras personas extrañas, ajenas a ese acuerdo que puedan servir de testigos. Así que depende necesariamente o de que uno de los participantes decida declarar contra el otro, o de la intervención de agentes encubiertos que formen parte de una negociación y hagan el intercambio de dinero y de esta forma poderlos procesar. Es bien difícil procesarlo y por eso no hay tantos casos. ¿Y por qué usted cree que no se procede de esa manera, de tener un agente, verdad, encubierto en todo este caso? Porque en Puerto Rico es una realidad lo que estamos viviendo y lo que están viviendo nuestras chicas, y no solamente lo hacen por, tú sabes, por tener algún tipo de lujo o beneficio económico, sino también muchas de ellas lo hacen por necesidad. ¿Por qué las autoridades no intervienen en esto? A mí me parece que no falta de recursos, puedo decir, pero no han enfocado ese esfuerzo a combatir ese esfuerzo como parte de una política pública, porque existe una política pública en contra de la prostitución, ¿verdad? Es un asunto de moral, es un asunto cultural aquí en Puerto Rico que el gobierno pues lo penaliza. Sin embargo, no dirige los esfuerzos a tratar de combatir ese tipo de actividad, a pesar de que va directamente a una cuestión de salud física, emocional y de salud pública. ¿Ves? Sí, pero es una falta de recursos y una falta de concentración en un objetivo de salubridad que debería ser una de las prioridades del gobierno. Definitivamente, agradecida de toda esa información, obviamente de su análisis en torno a este tema. Gracias por estar con nosotros nuevamente, licenciado. Siempre a su orden. Esto es Noticel Investiga y regresamos con más información en torno a este tema, así que no se despegue. De regreso a Noticel Investiga y continuamos con el tema de la prostitución y obviamente de las mujeres que van a Dubái a prostituirse. Y con nosotros se encuentra el sargento Víctor León,
Colón, que lleva 24 años trabajando para la Policía de Puerto Rico y en estos últimos 6 años ha estado trabajando para la División de Drogas y Narcóticos de la Policía, específicamente para las divisiones de drogas de San Juan, Carolina, y luego de la fusión de las divisiones de drogas en el área metropolitana que cubren ahora 3 áreas policíacas de Bayamón, San Juan y Carolina. Bienvenido, sargento. Muchas gracias. Sargento, ya usted vio el tema de discusión en la tarde de hoy. Quiero saber en torno a cómo se ejecuta una investigación por parte de la Policía de Puerto Rico en torno al caso de la prostitución, que es un delito menos grave. Bien, con relación al delito de la prostitución, eso está contemplado en el Código Penal de Puerto Rico, específicamente en su artículo 138. Es un delito, como bien habían indicado anteriormente, un delito menos grave, con pena hasta un máximo de $5,000 o 6 meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal. En torno a todo esto, ¿cómo ustedes ejecutan, verdad, estas investigaciones? Porque como bien escuchó al licenciado Ernie Cabán, él dice que es un poco complicado, porque cuando es una interacción entre 2 personas, ¿verdad? La privacidad de este intercambio que sucede, esta negociación, pues no necesariamente hay testigos que puedan abundar referente a todo esto para que ustedes puedan ejercer su labor. ¿Cómo Bien. ustedes hacen esta logística? Bueno, con relación a la logística en cuanto al delito de prostitución, este delito ha ido cambiando con el pasar de los años. Ya no es el típico caso tradicional de la prostitución callejera, donde tanto mujeres o caballeros ofrecen sus servicios a cambio de dinero o algún otro tipo de remuneración. Se ha extendido a lugares como los strip clubs, las casas de masaje, o inclusive a hoteles. Se ha hecho prostitución en hoteles. Y ha sido un tanto complejo porque ahora pues la dinámica es distinta. Los ofrecimientos están ocurriendo mucho más a través de redes sociales, donde de manera oculta ofrecen sus servicios. En relación a los strip clubs, pues, en ocasiones algunos de ellos utilizan lo que son los bailes y demás de las chicas que allí trabajan. Y adicional a los bailes, pues se ofrecen servicios privados. La prostitución callejera, vemos muchos casos, lamentablemente, mujeres usuarias de droga, mujeres sin hogar, que utilizan este delito para poder llevar el sustento a su hogar y poder sobrevivir. ¿Qué hay, verdad, si ustedes tienen algún tipo de jurisdicción en torno a estos ofrecimientos que hacen terceras personas, los famosos promotores, para estas mujeres que ya es trata humana, ¿verdad? Las sacan del país para prostituirse? ¿Qué jurisdicción ustedes tienen para intervenir en estos casos? En los casos de trata humana, nosotros tenemos acuerdos de colaboración con agencias federales. Cuando bien los delitos ocurren aquí en Puerto Rico, pues ya se trabaja a lo que es la agencia HSI, que es la encargada de trabajar esto a nivel federal. Como bien, este tipo de trabajo de promotor en el Código Penal se tipifica como el proxenetismo. El proxeneta es aquel que usa ese tipo de trabajo como modo de vida y contrata a estas chicas para practicar el delito de la prostitución, a cometer el delito de la prostitución. En este caso, los proxenetas es un delito grave y lleva un término de reclusión de 3 años de cárcel. Este caso se complica cuando tenemos un asunto de un proxenetismo agravado, que son estos caballeros que utilizan a menores de edad, menores de 18 años, o de igual manera utilizan a algún pariente, sea su esposa, su sobrina, su hermana, cualquier pariente en grado de consanguinidad o cercano. Eso agrava el delito. Correcto, sí. Pues ya la pena de reclusión es de 8 años de cárcel. ¿Y por qué en torno a, verdad, no a los familiares? ¿Qué hay de estas personas que escogen menores de edad para hacer esto? ¿A qué se expone? En este caso se están exponiendo a 8 años de cárcel. Inclusive incurre en el delito de trata humana, es un delito yo pienso, ¿verdad?, federal, que eso debe ser un poco más riguroso. 8 años, o sea, una persona que toma menores de edad para prostituirse, yo pienso que esas personas se deben quedar de por vida en la cárcel. No sé si usted concuerda conmigo con ese pensamiento. Con eso. Siempre hay circunstancias agravantes que pueden aumentar la pena. En torno a, ¿verdad?, a todo este tema,
¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el licenciado Ernie Cabán, que este tema en Puerto Rico no es tan notorio porque por falta de recursos? Bien. Con relación al asunto, este delito, pues, en estos últimos meses se ha visto una disminución en intervenciones, dada a la circunstancia que nos ha tocado vivir desde inicios de año con el asunto de los terremotos y así con lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19. Pero disculpe que le interrumpa, mucho antes, estos casos yo no había escuchado tanto, antes de la pandemia, antes de los terremotos, ¿verdad? Yo no había escuchado de estos casos específicamente y si no es por Noticiero Investiga que tocamos este tema, pues realmente no escuchamos absolutamente nada de la prostitución, tanto en Puerto Rico como lo que es, ¿verdad?, el traslado de estas mujeres. Pues bien, las divisiones de droga de la Policía de Puerto Rico, como parte de sus funciones, trabajamos con lo que es el delito de la prostitución y a través de estos últimos años hemos hecho múltiples intervenciones con el delito de prostitución. Hemos intervenido en estos lugares de strip clubs, inclusive en hoteles. Se llegó a realizar una intervención en un hotel donde se intervino con una chica que estaba ofreciendo sus servicios. Y a lo que es prostitución callejera también hemos hecho varias intervenciones a través de estos últimos años. O sea, ustedes tienen conocimiento que no solamente, ¿verdad?, hablamos de la prostitución callejera, sino que también existe en estos hoteles lujosos donde modelos también acuden, no solamente fuera de Puerto Rico. Correcto. O sea, hay conocimiento de ello, ya que pues, este tipo de servicios se ofrecen a través de redes sociales y nuestros agentes investigadores, pues, dentro de su rol de llevar a cabo ese tipo de investigaciones, logran detectar este tipo de conducta y se logra intervenir y procesar a estas personas. Sargento, si alguna persona tiene información referente a este tema específicamente o algún familiar suyo está sufriendo esto, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Qué se debe hacer? Mire, tiene disponible lo que es la línea del 343-2020, de manera confidencial, no tiene que ofrecer nombre, no tiene que ofrecer ningún tipo de información, meramente notificar sobre la conducta que está ocurriendo y nosotros como agencia vamos a realizar la correspondiente investigación y procesamiento de aquellos que estén incurriendo en delito. Agradecida toda esa información y ahí ustedes saben, si tienen alguna información de que alguna de las mujeres puertorriqueñas están siendo explotadas de esta índole, comuníquese a las líneas de la Policía de Puerto Rico. Agradecida, Sargento. Muchas gracias. Bueno, esto es Noticiero Investiga y ustedes no se despeguen, que regresamos con mucho más. De regreso a Noticiero Investiga y ahora tenemos invitada aquí en el estudio a la doctora Yamilet Rodríguez López, psicóloga clínica y también es perito forense certificada en violencia de género a víctimas y agresores. Cursando actualmente la certificación profesional de abuso sexual, ofrece también servicios de terapia psicológica individual a niños, adolescentes, adultos y parejas y también familiares. Bienvenida a Noticiero Investiga, doctora. Bien, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El tema en discusión en la tarde de hoy son este tema, ¿verdad?, bien triste de la trata humana y más cuando estamos hablando de estas jóvenes que reciben dinero, ¿verdad?, por viajar a Dubái. ¿Qué opinión le merece? Y le quiero preguntar referente a las consecuencias de estas, ¿verdad?, de estas ejecutorias que ocurren fuera del país donde estas niñas están siendo abusadas sexualmente. Lamentable que ocurra esta situación, lamentable particularmente por los efectos que tiene este tipo de situación en la víctima. En torno a las consecuencias, ¿verdad? Estas niñas le ofrecen este viaje, le llenan los ojos, son llevadas hasta allá y una vez están allá, pues no tienen más remedio que, pues, lamentablemente ser abusadas sexualmente porque ya están en un punto, ¿verdad?, de hostigamiento. ¿Qué consecuencias tienen esto en las jóvenes eventualmente? En el momento tiene como consecuencia la exposición a maltrato físico de todo tipo, ¿verdad? Maltrato, abuso sexual, humillaciones. Muchas veces estas mujeres son sometidas a muchos
tratos que son completas aberraciones, ¿verdad? A los deseos humanos, y ya que están allá, se ven en la obligación de satisfacerlo, de hacerlo. No es lo mismo una persona que decide voluntariamente prostituirse a una persona que es obligada a prostituirse y a entrar en este tipo de práctica que incluye todo tipo de parafilias y actividades sexuales que generalmente no son las sostenidas en una relación de pareja saludable. Así es, y nosotros hemos comentado referente a las barbaridades que ocurren con estas jóvenes. Hay gente que en Puerto Rico opina que esto no sucede aquí, que la trata humana no sucede en Puerto Rico, que eso sucede en Centroamérica y Suramérica específicamente. ¿Qué usted le tiene que decir a esa gente? Pues que lamentablemente no es lo que quisiéramos, pero sí sucede, y sucede con más frecuencia de lo que nosotros pensaríamos que sucede. Yo personalmente en mi práctica he tenido casos de trata humana, pero el asunto con la situación de estas mujeres que son llevadas a Dubái es un asunto muy común, particularmente en esferas de personas que están involucradas en el mundo de las artes, del espectáculo. Pasa mucho, pasa mucho. ¿Cuál es el caso más común, a base de su experiencia, que ocurre en estos núcleos familiares de la trata humana? ¿Cuáles son esas señales? Señales que pudieran experimentar las personas, pues obviamente problemas de muy baja autoestima, problemas de depresiones crónicas que muchas veces no se identifica la raíz de esas depresiones, problemas de ansiedad. Estas personas pueden experimentar trastornos más graves, más severos, como estrés postraumático. Así que es una combinación de síntomas muy complejos que se van empeorando si no reciben el tratamiento y que afectan en todas las áreas, a nivel sexual, emocional, psicológico, social, de salud. Afectan en todas las áreas. Yo le agradezco obviamente toda la información al respecto de todo esto. Es una situación bien lamentable y como decimos al inicio de este programa, es algo que las autoridades se hacen de la vista larga, porque usted pues por su experiencia ha tenido ese acercamiento con esto de la trata humana, pero las autoridades realmente hacen algo al respecto en torno a todo esto. Es difícil en términos de las autoridades, porque muchas veces estas víctimas cuando ellas hacen este intercambio, este contrato, por decirlo así, para viajar, en el caso de la investigación que ustedes están llevando a cabo con Dubái, es un acuerdo, y entonces no se sabe porque la persona aparentemente voluntariamente se fue de viaje y no se especifica. Ya cuando son situaciones ya aquí en Puerto Rico, cuando hay implicaciones de abuso sexual en esos casos de trata humana, pues la situación es diferente porque muchas veces se desconoce hasta que los niños o los adolescentes empiezan a presentar los síntomas relacionados al efecto del abuso. Yo le agradezco nuevamente toda esa información y gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a una corta pausa, pero antes vamos a ver todos los hechos noticiosos que están ocurriendo hoy en el país. Veamos. Porque queremos informarte, Noticel, la verdad como es. La Comisión Estatal de Elecciones en Atorrey cierra ante la posibilidad de contagios de coronavirus. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias destinará $9.5 millones para reemplazar 238 rótulos de carreteras en las regiones de Aguadilla, Arecibo y San Juan. Departamento de Recreación y Deportes anuncia una nueva obligación de fondos de poco más de $6 millones por parte de FEMA para la reparación y mejoras permanentes a instalaciones deportivas y recreativas que sufrieron daños con el paso del huracán María. Las condiciones de sequía moderada en la isla se expandieron, mientras que las condiciones de sequía severa y anómala redujeron levemente, según el informe emitido el jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos. La Junta de Control Fiscal propone a la gobernadora y a la legislatura de Puerto Rico reabastecer el fondo de emergencia que forma parte del plan fiscal certificado. En notas internacionales, las protestas antirracistas del movimiento Black Lives Matter siguen produciéndose en Nueva York prácticamente un mes después de su comienzo por la muerte del afroamericano George Floyd. El Partido Demócrata de Estados Unidos anunció que celebrará su convención para nominar al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato a la Casa Blanca de manera prácticamente virtual debido a la pandemia del coronavirus.
La economía en Estados Unidos cayó un 5% interanual en el primer trimestre del 2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, lo que supone el primer descenso trimestral de este indicador desde la crisis financiera del 2008. Cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus trabajos y pidieron las prestaciones por desempleo la semana pasada en Estados Unidos, aunque el número total de beneficiarios de ese subsidio bajó de los 20 millones por primera vez en 2 meses. Además, Nueva York espera que pueda entrar en la fase 3 de la desescalada el próximo 6 de julio, si los indicadores sobre la presencia de COVID-19 continúan estables. Para más detalles, visita noticel.com y a nuestras redes sociales. De regreso a Noticel Investiga, y es una vergüenza que las autoridades ignoren y al no hacer nada promulguen estos viajes donde nuestras jóvenes son denigradas, prostituidas, abusadas sexualmente y extorsionadas para mantener la secretividad, hostigadas y abusadas físicamente. El poder satisfacer las ansias de obtener placeres económicos pone a estas mujeres en una posición de debilidad al aceptar estos viajes a Dubái. Noticel Investiga ha confirmado que esta práctica es más común entre las modelos en Puerto Rico de lo que las autoridades desean admitir. Acepto que los humanos nunca dejarán de ser criaturas llenas de hábitos extraños y repulsivos. El deseo innato de las personas y sus ansias de placer sexual siempre conducirán a cometer estos actos poco saludables y cuestionables. Pero al ver mujeres aceptando masajes con excremento humano, o permitiendo que se les orine encima, o teniendo sexo con animales, o cometiendo crímenes de pedofilia, llega a un nivel de depravación que nuestra sociedad no debe aceptar ni ignorar. Este hermoso destino turístico se ha convertido para algunos en un lugar donde los hombres árabes poderosos y millonarios utilizan mujeres de todas partes del mundo para cumplir sus fetiches sexuales extremadamente extraños a cambio de dinero. Por miles de dólares, estas mujeres viajan al Golfo Pérsico, van de fiesta, compran artículos y ropa cara y luego son utilizadas sexualmente de la manera más humillante por sus patrocinadores. Generalmente son grupos de príncipes árabes, miembros de la realeza y hombres de negocio. Es cierto que algunas mujeres han sido detenidas en Dubái y se han logrado liberar de la justicia árabe. Recuerden que muchos de estos hombres en Dubái son muy poderosos y ricos, con acceso a altas esferas del gobierno árabe. Lo que es inaceptable es que también en Puerto Rico se ignore este problema y no se detenga este tipo de trata humana. Es verdad que estas mujeres hacen su dinerito por participar de este negocio ilícito, pero la mayoría regresan con un caudal de malas experiencias sexuales que las marcan para toda la vida. En nuestra edición de mañana de Noticel Investiga hablamos de los criminales que reclutan a estas mujeres y luego las explotan para prostituirlas local e internacionalmente. Por ahora no olvide seguirnos en nuestras redes sociales y ahora no se retire, continuamos con la mejor programación aquí en Mega TV. Hasta mañana, linda tarde.